para comenzar este grupo, todavía tenemos como una hora, lo quiero decir para todos los que nos están acompañando. Aquí en Colombia van a ser las 7 de la noche y con la ayuda de Dios vamos a quedarnos orando y alabando y bendiciendo al Señor hasta las 8 de la noche. Lo digo para que los que tienen compromisos o tienen necesidad de otras ocupaciones puedan prever su tiempo. Quiero saludar, este grupo lo llamamos, ustedes recuerdan, Comunidad de Comunidades. Y sé que hay mucha gente que está unida con nosotros. El martes pasado, a esta hora, a las 6 de la tarde colombiana, hubo más o menos 2.500 personas unidas. Pero luego durante la semana, como se deja grabado el programa, entraron muchas más y me dicen de los controles que entraron más de 4.200 personas. De manera que a esos 4.200, y tal vez hoy hay más porque recibí una llamada de Paraguay, Lourdes Aquino me dijo que con su comunidad pensaban entrar también a la comunidad, a esta comunidad de comunidades. También de Neiva me llamaron porque yo había saludado a los de Pitalito, había saludado a los de Pereira, había saludado a los de Guaviare, a los de Florencia, pero había olvidado a los de Neiva. Ellos se hicieron sentir. Me llamó también un amigo muy querido para mí de Chile, que había visto el programa. Recibí 3 llamadas de Estados Unidos que habían visto el programa. De México también nos han estado acompañando. De manera que, no sé, de Perú, de Venezuela, no solo hay aquí uno de los cantores es venezolano, sino que de Venezuela nos están acompañando. No sé cómo será, porque allá la televisión, no sé cómo está entrando ahora. Por internet, muy bien. Pero también entonces de bastantes partes. Y quiero saludarlo a todos ellos. De Medellín muchas personas nos han llamado, de aquí de poblaciones, de Chía me llamaron una persona que le habíamos hecho una mención y estaba muy contenta y muy agradecida, de Pacho, Cundinamarca, de muchos lugares. Y si ustedes quieren, inviten a sus amigos, a sus conocidos. Recuerden que en YouTube, minutodedios.tv, en minúsculas, Minuto de Dios, un punto, y después televisión. Y el deseo que tenemos no es solamente transmitir los martes a esta hora, esta celebración eucarística y el grupo de oración, los domingos, hora colombiana, 10:30. Ustedes, los que viven en otros países, hagan el cálculo, qué horas es para ustedes, pero el proyecto que tenemos es convertir cada día 6 horas y repetir cada 6 horas ese canal. De manera que con la ayuda del Padre Javier y de muchos otros técnicos estamos haciendo el esfuerzo y les voy avisando qué otras horas vamos abriendo para que cuando ustedes quieran, YouTube, minutodedios.tv, puedan unirse con nosotros en oración, en canto, en enseñanzas de la Biblia o de la doctrina de la Iglesia, en lecturas de libros piadosos y libros de doctrina, pero también en testimonios y también en el compartir de grupos. Y aunque aquí estamos muy pocos, porque estamos guardando perfectamente el protocolo, pues estamos unidos con todos ustedes. Sabemos que somos miles los que estamos unidos. Entonces, eso como primer saludo a todos los hermanos que llegan por primera vez. Es posible que muchos de ustedes ya pertenecían a grupos de oración o a comunidades de renovación u otros grupos de la iglesia. Es posible. Pero si algunos llegan por primera vez, si algunos no tenían esa experiencia, les queremos contar que en estos 2 meses, digamos, que siguen, agosto y gran parte de septiembre, si no todo, vamos a meditar los temas
que se suelen proponer en lo que llamamos el Seminario de Vida en el Espíritu. Se llama seminario porque es como una semillita que se lanza. Y así como la semilla que lanzó el sembrador y está llamada a dar mucho fruto, el 30, el 60, el 100%, yo quisiera también que la semilla, que con los cantos, que con la música, que con la alegría, que con la predicación, que con la oración, que con los testimonios estemos lanzando, sea de mucho fruto. De manera que a todos ustedes estamos en el nombre del Señor lanzando esa semilla que sabemos que va a caer por toda América y seguramente también están oyéndola por Europa y por Asia, por África, porque tenemos una emisora de radio que se busca en internet buscando rccradio.fm. La voy a repetir por si quieren. También están transmitiéndola por radio. RCC, que es como Renovación Católica Carismática, pero solo las iniciales. rccradio.fm. Y en esa emisora tenemos oyentes como de 80 países. De manera que a lo mejor hay en muchos otros países. Mándenos sus intenciones de oración si quieren. Cuéntenos sus testimonios. Dennos sus noticias, les haremos eco con mucho gusto. Y yo sé que ahora mismo están también por internet comunicándose, chateando. Aquí tenemos a Margarita que está recibiendo o viendo por lo menos todas las llamadas que le hacen, porque somos hermanos, una gran familia, comunidad de comunidades. En el Seminario de Vida en el Espíritu, lo que se trata es de dar como los puntos básicos de la fe y que nos relacionemos con Dios Padre. Entonces en el seminario vamos a hablar ahora, en el día de hoy sobre todo, de Dios Padre, de Dios que nos ama. Hablaremos después de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo a salvarnos. Y cómo tenemos que convertirnos a Jesús, que aceptarlo, que escucharlo, para que Él nos regale el don de la vida nueva. Esa vida nueva sobre todo se da por la gracia del Espíritu Santo. Entonces estaremos orando para que Dios se manifieste en cada uno de nosotros por la gracia de su Santo Espíritu. Y después pensaremos cómo ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, cómo ir orando, cómo ir leyendo la palabra, cómo ir creciendo con la Eucaristía y viviendo en comunidad unos con otros. Y eso nos va llevando a que nos transformemos en Jesús, que seamos como Jesús, que seamos como Él, que Él vive en nosotros y nosotros lo imitemos en todo. Hoy nos vamos a centrar entonces dentro de ese programa que les propongo, pero apenas terminemos ese programa, seguiremos con otros seminarios de crecimiento. Hablaremos después, en otros meses, de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la reconciliación, del matrimonio, de la unción de los enfermos, del orden sagrado. Hablaremos de la palabra de Dios, hablaremos de la iglesia, hablaremos del Espíritu Santo y los frutos que produce en nosotros y los dones que nos regala y sus carismas. Hablaremos de lo que significa en la iglesia el apóstol Pedro y luego todos sus sucesores, el Papa y también los obispos en la iglesia, y la vida religiosa y la vida del laico y su compromiso en el mundo. Es decir, vamos a ir poco a poco abordando todos los temas que le interesan a la iglesia. Y si ustedes tienen algún tema especial y nosotros no lo hemos tratado, llámenos, avísennos, siéntanse todos responsables de este programa. Aquí me acompaña hoy el padre Javier Riveros, ya lo presenté hace una semana. Él es el asesor de la Renovación Carismática en la diócesis de Engativá, que es donde estamos situados. Está conmigo también el padre Leonardo Arboleda,
él fue asesor de la renovación en el Ecuador, ahora está acá, y los otros que me acompañan pertenecen a diversas comunidades, pero son muy pocos por el protocolo y por la cuarentena que tenemos que guardar. Pero allá afuera están todas las otras comunidades. Ya les repito que me llamaron de Chile, que me llamaron de Paraguay, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de México, de Estados Unidos, y estamos abiertos a todos los hermanos y con todos somos una gran comunidad. El tema que hoy queremos con el Padre Javier y con el Padre Leonardo y con los laicos que deseen intervenir, somos poquitos, pero bueno, vamos a hablar hoy de Dios que nos ama. Pero sobre todo cuando decimos Dios, a ver, que quede claro para todos, cuando en la liturgia se dice la palabra Dios, cuando aquí en la renovación y en los cantos decimos la palabra Dios, fundamentalmente nos estamos refiriendo a Dios Padre, al Padre Todopoderoso. Cuando se dice en la liturgia Señor, nos estamos refiriendo a Jesucristo. Y cuando se refiere al Espíritu Santo, ese es el que nos impulsa a llamar a Dios con el nombre de Padre y a que Jesucristo sea reconocido como Señor. Necesitamos la fuerza del Espíritu para hablar con el Padre y con el Hijo. Pero en el Dios, ese Dios único al que adoramos, hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero hoy pensemos básicamente en el Padre del cielo, que nos ama. Yo creo que ustedes se han referido sobre todo al Padre en varias oraciones de la Iglesia, pero quiero aludir de una manera especial a la que llamamos el credo. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos, comienza la oración así, creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. De manera que creemos que Dios es poderoso Creador. Y después decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, Hijo de Dios. Único Hijo de Dios. Y eso es muy bello que lo pensemos también. Y en el credo que es más largo decimos engendrado, no creado. Es decir, ese único Hijo no es una criatura, sino que es engendrado, es Hijo de ese Padre que nos ama. Y más tarde en el credo podemos decir también, creo en el Espíritu Santo, que es Señor, es decir, que es Dios y dador de vida, y que procede del Padre y del Hijo. Quedémonos por lo pronto con el Padre. Ese Dios Padre es creador. Admiramos la creación. Al principio del libro del Génesis oímos hablar que Dios creó el mundo, que creó la luz, que creó el sol y la luna y las estrellas, que separó las aguas, las que están arriba en el firmamento y las que corren en forma líquida en los ríos, en los mares, en el hielo que baja en la lluvia. Creemos en ese Creador que hizo las montañas, los océanos, la tierra toda donde vivimos. Creemos en ese Creador que hizo las hierbas y las plantas, los vegetales. En ese Creador que hizo los seres vivos, las aves y los peces y las fieras y los reptiles y los insectos. Pero sobre todo que coronó su creación haciendo al hombre. Es todopoderoso creador. Pero no es solo creador, y no es solo todopoderoso, no es solo que es sabio, no es solo que es maravilloso y santo, es que es Padre. Y tiene ante todo un Hijo, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero nos tiene de hijos a todos nosotros. Nos ofrece a nosotros ser nuestro Padre. Y yo quisiera hoy, ustedes todos han oído hablar de la creación, me imagino, y podremos seguir hablando de ella.
Algún día la vamos a estudiar en un seminario, todos los seres creados, y leeremos, releeremos la encíclica del Papa Francisco, que llama Laudato Si, donde nos habla de la tierra como nuestra casa común. Pero hoy pensemos en Dios, que tiene muchos nombres, pero sobre todo es Padre. Y aprendamos a decirle a Dios Padre. Para eso, pues la Biblia siempre le decía Padre a Dios, no muchas veces, pero sí, el pueblo de Israel consideraba que Dios era su Padre. Y primero era todo el pueblo, pero después fue cada individuo que se fue considerando hijo de Dios. Yo quiero que todos ustedes se consideren en esta noche hijos, hijas de Dios. Dios es nuestro Padre. Y hablemosle a Dios como un niño le habla a su papá. Es decir, con confianza, con ternura. Jesús hablaba permanentemente de su Padre. Más de 70 veces aparece la palabra Padre colocada en labios de Jesús en los 4 evangelios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no más en el Evangelio y en las cartas de San Juan y el Apocalipsis, 118 veces aparece el nombre de Padre. Como que Jesús, la gran enseñanza que nos dio es que consideremos que Dios es un Padre. Pero no un Padre que está listo a castigarnos cuando fallemos. No un Padre que nos está llevando las cuentas de nuestras equivocaciones para juzgarnos. No un Padre bonachón que no le preocupa lo que hagamos. No un Padre sordo que no oye nuestras súplicas. No un Padre solemne, como un rey maravilloso, pero que para el cual nosotros somos pequeñitos. No, es nuestro Padre, o si quieren usemos la palabra que usaba Jesús. Jesús usaba, para hablarle al Padre, usaba la palabra papá. En la lengua que hablaba Jesús, papá se dice Abba, con 2 B's, de las B grandes de burro. Entonces, Abba, papá. Y San Marcos, en el capítulo 14, el verso 36, cuenta que cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, orando y sabiendo que ya venían a buscarlo para llevarlo a la pasión y a la muerte, dice tal cual San Marcos, que Jesús oró diciendo, Abba, si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La palabra que empleó fue, ahí la trae San Marcos, lean en sus Biblias, Abba. Y esa misma palabra la repite San Pablo tanto en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el verso 15, como en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, de 6 a 10. Dice allí San Pablo que nosotros no recibimos un espíritu de ser esclavos, de ser solo siervos de Dios, sino un espíritu de ser hijos. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros es que nos hace hijos de Dios, hijos del Padre. Y dice San Pablo, y como somos hijos, dice, el Espíritu dice en nosotros, y en la otra dice, el Espíritu nos hace decir, Abba, Padre. Muchas veces nosotros todos hablamos de Dios y cuando hay una cosa grande decimos, Dios mío. Pero lo que les estoy tratando de decir es, digámosle papá, digámosle padre. A ver, si el papá de ustedes es un médico, el niño chiquito, ¿cómo le dice? ¿Le dice doctor o le dice papá? Si el papá de ustedes es un general, el niño le dice mi general o le dice papá. Si el papá es un abogado, le dice señor abogado, señor licenciado o le dice papá. ¿Cómo le decían ustedes a su papá? Traten de recordar
echen para atrás unos años hasta que ustedes tenían 2 o 3 o 4 años. ¿Cómo le decían a su papá? ¿Le decían por el título o le decían papá? Bueno, eso es lo que les estoy tratando de decir, porque muchas veces, aún en la oración de la iglesia, le decimos a Dios muchos títulos importantes. Decimos, Señor Dios omnipotente, poderoso, creador. Digámosle papá, que esa sea como la básica enseñanza de esta noche para todos ustedes, los que están en Paraguay y en Chile, los que están en México y en Argentina, los que están en Estados Unidos y en Colombia y en Venezuela, los de Perú y Ecuador. Digámosle papá, o con el nombre más tierno que ustedes cuando estaban pequeñitos le decían al hombre que los trajo a la vida, o a la mamá también, porque Dios es como nuestro papá, pero es como nuestra mamá. En el idioma que hablaba Jesús, papá se decía Abba y mamá se decía Imá. Son palabras como que es la letra A, les queda fácil decirla a los niños. Y eso es elemental. Yo sé que para eso no se requiere estudiar mucho, se requiere amar y sentirse amados, porque el amor va en las dos direcciones. Él nos ama y el mandamiento es que lo amemos a Él. De manera que lo que les estoy invitando en primer lugar es que le tengan confianza. Confianza en nosotros, que somos pequeños, criaturas, transitorios, nacemos y morimos. Nosotros que somos pecadores, que muchas veces no hemos ni estudiado, ni nos hemos formado, ni sabemos muchas cosas. Por eso somos como audaces para decirle a Dios, papá, como dice la iglesia en la misa, en el Padre Nuestro, dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir papá. Hay que ser osados, atrevidos, para que yo, con todos mis defectos, me tutee con el que hizo el cielo y la tierra, tuteándolo y diciéndole, ¿cómo estás? Diciéndole, dame el pan de cada día. Tú perdona mis ofensas como yo perdono. No me dejes tú caer en la tentación. Líbrame tú del mal. Que se haga tu voluntad. Que venga tu reino. Me atrevo a tutearme con Dios. A veces la gente cuando se encuentra con una persona, aún con uno como sacerdote, hay gente que le dice siempre, Padre, ¿usted cómo está? Antiguamente, ya esa moda pasó, pero antiguamente le decían su reverencia, como aquí en Bogotá y en Boyacá, a la gente le dicen su merced, o a los nobles les dicen su alteza, o a los reyes su majestad, o a los obispos su excelencia, o a los cardenales su eminencia, o al Papa su santidad. Son títulos que usamos para decirle a las otras personas su merced, que eso es la abreviación que decimos usted. No, nosotros con Dios, a pesar de que Él es más que cualquiera, le decimos tú, papá. Y recuerden, porque es que muchas veces hablamos de Dios, inclusive de ahí salió que cuando nos despedimos en castellano decimos adiós, como decir, bueno, hasta que Dios nos reúna, hasta que nos reunamos en la presencia de Dios. Y en francés dicen adieu, que es lo mismo, adiós. Pero no decimos al Padre. Y lo que quiero es que comencemos a poner la moda a todos nosotros, de que somos hermanos, ustedes los de Paraguay y los de Chile conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo papá. Por eso somos hermanos. Porque el Espíritu Santo fue el que nos hizo que fuéramos hijos de Él.
Y entonces, por supuesto que muchas veces hablamos de Dios, pero lo que yo estoy pensando esta noche, lo que quisiera yo mismo, pero invitarlos a ustedes también, a que consideremos que Dios no es una idea linda, un concepto, un ser lejano, no, es una persona, el Padre, es la persona del Padre, y que yo hablo con esa persona. Hablo con todas las otras personas aquí, pero sobre todo con Él, que es el que le dio ser a todas las personas. Entonces, hagamos el descubrimiento en nuestra vida, que Dios no es una idea, sino que es un ser personal con el cual yo hablo. Y de veras que nosotros poco hablamos con Él. Aún en la misa, a veces después de la predicación, el sacerdote se queda un minutico en silencio, ahí como para que la gente logre captar bien lo que oyó en la homilía. O después de comulgar, se sientan y se quedan un ratico en silencio. Pero qué bueno que todos fuéramos capaces un ratico en el día, o muchos ratos si quieren, de quedarnos en silencio y hablar con Él. Y decirle: Padre, papá, necesito esto o aquello. No creamos que Él está despreocupado. Hay mucha gente que dice: ¿y por qué Dios permitió ahora el virus? ¿Es que no se preocupa de nosotros? Y el problema del mal en el mundo es un problema bien serio, que hay que meditar. Y cómo Dios, que nos respeta como nos hizo y con la libertad, no es el que únicamente está para resolvernos todo problema. Nos dice: échele usted adelante, jovencito. Si el papá, cuando el niño comienza a caminar, ¿se acuerda Daniel cuando usted caminaba? ¿Se acuerda Andrés que se caían? Entonces, ¿qué hacía el papá o la mamá? Los cargaba o los levantaba, pero otra vez camine. Tiene que aprender a caminar, porque si no aprende a caminar, si quiere que yo lo lleve cargado toda la vida, pues nunca se va a ser una persona normal en la vida. No, el Señor nos desafía, nos manda el mal para que lo superemos. No lo manda Él nunca manda el mal, Él tolera el mal de la naturaleza. Él nos da fuerza para que venzamos el mal y lo hace con mucho amor. Yo creo decirle al Señor: Señor, mira, tengo un montón de hermanos, miles de hermanos que quieren oír la palabra hoy y reunirnos. Y no podemos, inclusive con los que estoy aquí en este escenario, ahí sí, somos 5 o 6 y tenemos que estar a 2 metros de distancia unos de otros, porque ese es el protocolo. Papá, yo no estoy contento con eso. Danos fuerza para que superemos ese mal. Ayúdanos, danos energía para que no nos dejemos superar por eso. Y yo sé que aún si a causa de esta pandemia nos muriéramos, ahí ya no va a haber separación. Vamos a estar contigo para siempre. ¿Por qué? Porque tú nos amas. San Juan, que habla tanto, 118 veces menciona la palabra Padre en el Evangelio y en las cartas. Yo les recomiendo sobre todo la primera carta de San Juan. En el capítulo 4, el verso 8, que creo que estaban cantando hace un rato, y si no lo podrán cantar más tarde, dice: Dios es amor. Y en el versículo 16 de ese capítulo 4, dice otra vez, dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Léanse la primera carta de San Juan. Esa va a ser la penitencia, que es muy deliciosa por otro lado, que les pongo esta noche. Leer la primera carta de San Juan, porque ahí nos habla, bueno, en todo el Testamento, toda la Biblia, nos habla del amor a Dios. Por ejemplo, estábamos cantando ahora lo que dice Efesios en el capítulo 3, que dice que el amor de Dios es maravilloso, que es tan ancho, tan alto, tan hondo, más que lo que podamos pensar.
O lean en Romanos el capítulo 8, donde dice, ¿quién nos separará del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús? O lean en Apocalipsis, en el primer capítulo, el verso 5, donde dice que Cristo es el que nos ama. Pero de una manera especial quiero recomendar la primera carta de San Juan, capítulo 2, el 3, el 4. Ahí nos habla del amor de Dios. Oiga, Padre Javier, ¿usted por qué no busca aquí? Busca y nos lee en el capítulo 3 primera de San Juan, ¿no? Sí. Entonces, si quiere, léanos en el capítulo 4 o en el capítulo 3, el que usted quiera. En el 3, el 4 o en el 5 hay frases sobre el amor. Ahí las encontrará fácilmente. Léanos alguna. Por ejemplo, encontramos en 1 de Juan 3:16, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero está, por ejemplo, 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Y sigue hablando del amor todavía más. Claro, por ahí en el verso 16, si llega, nos lo lee también, si es tan amable. Dice el verso 16, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros. Pero Hernando Botero, ¿usted por qué no nos comparte, y por toda América lo van a escuchar, por ejemplo, en su familia, en su vida primero, en su familia o en su comunidad, cómo han vivido esa experiencia, esa enseñanza del amor de Dios? El amor de Dios lo comenzamos, perdónenme la redundancia, conociendo a través de mis padres. A través de los papás nosotros conocemos la primera imagen de Dios que nosotros tenemos es a través de nuestros padres. Y ese amor de Dios es ese entregarnos a ellos, esa confianza plena hacia nuestro padre, hacia nuestro papá o nuestra mamá. Cuando papá de pequeñito nos decía, salte de allí que yo te cojo, uno saltaba confiado y así va siendo la vida de uno a medida que va encontrándose con Dios. El encuentro con Dios, con el amor del Padre, es ese semejarse a ese amor que tuvimos pequeñitos y que hemos tenido toda la vida de nuestros padres. Y a través que vamos caminando la vida, a través que vamos andando este hermoso caminar, vamos descubriendo a Dios en todo. Y todo lo que vamos viendo es amor de Dios. Ese amor lo conocí a través de mis padres, pero también conocí el amor de Dios cuando mi hijo nació. Y cuando nace mi hijo, dije yo, si yo amo tanto a este niño que soy un hombre imperfecto, que todavía erro, ¿cuánto más me ama Dios? ¿Y cuánto ha dado Dios por mí que es perfecto? Y cuando miro a mi hijo, le doy tantas gracias a Dios por su amor. Y sé que es el amor de Dios depositado en mí el que yo le tengo que transmitir a mi hijo. Yo no le transmito a él un amor mío, sino un amor que viene de Dios. Porque nosotros padres somos, como decía el padre, pasajeros aquí en la tierra, no vamos a durar mucho, pero ellos van a seguir de la mano de Dios. Ese mensaje que Hernando nos está dando, que le sirva a todos los padres de familia, papá o mamá, que nos estén acompañando esta noche. ¿Por qué? Porque Dios los escoge a ustedes para que a través de ustedes les llegue el amor de Él a sus hijos. Dios es poderoso, es maravilloso, no tiene problema,
Pero si Dios le quiere dar un beso a un hijito que acaba de nacer, se va a valer de la mamá y del papá. Él no da besos así directamente, sino usando al papá y a la mamá. Él no da abrazos, sino usando al papá y a la mamá. Por eso ustedes, hombres o mujeres que me escuchan, den mucho amor en su casa, pero no como si fuera de ustedes y no más, sino háganse canales para que a través de ustedes llegue a todos sus hijos el amor de Dios. Margarita Osorio, ¿y usted qué nos dice de su comunidad y demás? Cuéntenos a ver cómo es ese amor de Dios. Bueno, yo en primer lugar quisiera contar que en el último año de bachillerato, en un grupo de oración, conocí el amor de Dios, conocí que Dios era un ser personal, como nos decía ahora el padre Diego, y de allí en adelante en realidad mi vida cambió. Se despertó un grandísimo amor por la palabra de Dios y un sentido de vida y de alegría que me ha marcado desde entonces. Y gracias a Dios y a ese amor suyo, vine al Minuto de Dios y formo parte de una comunidad laical comprometida en el servicio, sobre todo, de llevar el Evangelio de manera concreta y particularmente a las mujeres. Pero es sentir, como decía el Padre hace un momento, que somos canales del amor de Dios, que unos a otros podemos ayudarnos y sostenernos para que cuando no entendemos las circunstancias que vivimos, sepamos descubrir cuál es ese amor de Dios. Y viene de dentro del corazón. No necesitamos las cosas materiales, ni que todo sea perfecto en nuestra vida, ni que seamos los más exitosos y llenos de amigos y de triunfos para descubrir cuánto nos ama Dios. Y Padre Leonardo, ¿tú quieres decir también alguna palabra? Tú que estuviste en el Ecuador y que asesoraste allá muchos grupos, ¿qué viste del amor de Dios en tu vida como sacerdote o como predicador del Evangelio? Muchas gracias, Padre Diego. La mejor predicación que uno puede hacer cuando he estado compartiendo con diversos grupos, también me tocó de asesor de la renovación en Nariño y en Honduras. Y el mejor tema es este. Siempre será lo más grande que uno pueda decir de Dios, que Dios es amor. Y leyendo ahora, antes de venir aquí al encuentro, pues me di el gusto también de leerme lo que el Padre Diego escribió pues para el Seminario de Vida en el Espíritu, que en otros lugares se llama Retiro de Iniciación, pero es lo mismo. Y leyendo, definitivamente es una charla para un día completo. Es formidable de cómo uno puede ir caminando en la vida, de experimentar a veces un Dios lejano a un Dios verdaderamente cercano, que no es castigador, sino que es misericordia y que nos mira con ternura. Y cuando el Padre Diego ahora estaba en esta predicación, yo recordaba una experiencia de sanación interior que tuve aquí en el Minuto de Dios cuando estaba de seminarista y haciendo este seminario de vida en el Espíritu. Pensé yo que estaba bien en lo referente con mi papá, y yo consentidor, y desde pequeñito le decíamos en mi casa, somos 7 hermanos, bueno, uno 8, con el primero que no lo conocí, pequeñito, falleció. Pero mi mamá siempre nos enseñaba a decirle papito, como para tratarlo con mucho consentimiento, y realmente nos consentía mucho. Pero yo ya avanzando un poquito a la infancia, recuerdo que hubo una discusión entre los dos, y recuerdo que mi papá maltrató a mi mamá, le dio un empujón. Y eso yo me lo guardé, eso se quedó ahí. Cuando hice yo la experiencia del seminario aquí en el Minuto, en aquellos tiempos ya era joven seminarista, comenzando la teología, en esa experiencia de seminario se vino esa iluminación de gracia de experimentar el amor del Padre
Y pude visualizar eso que no se había hecho presente y que me estaba de alguna manera condicionando dentro. Y fue una experiencia de gozo y de bendición sentir el abrazo del Padre Dios, que me llevó después a abrazar más a mi papá. Y entendí que esa experiencia del amor de Dios que se manifestó en ese momento me iba a permitir aún más vivir esa experiencia de paternidad como sacerdote. Fue un regalo que experimenté en ese tiempo y que lo he disfrutado en mi ministerio donde he estado, predicando el amor de Dios y no siendo digno, pero por misión, llevar esa experiencia de la paternidad del ministerio. Es hermoso. Bien, muchas gracias padres Margarita y Hernando. Y también todos ustedes compartan, si hay grupitos allá donde estén reunidos, compartan lo que ha sido el amor de Dios para ustedes. Pero no solo decimos que es un padre que nos ama. Es un padre que nos ama no solo porque nos trajo a la existencia, nos dio la vida, sino porque nos llama para que vivamos con Él en su gloria. Y si fallamos, si no hacemos su voluntad, si pecamos, si dejamos que el enemigo siembre la cizaña, como nos decían ahora en el Evangelio, Él es misericordioso. Es misericordioso, nos perdona. Y tanto nos ama y tanto quiere perdonarnos que hasta mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. De manera que realmente no estamos diciendo es que Dios es amor, como si el amor fuera por allá algo vago y muy bonito. No, es que ese Dios me ama a mí, a pesar de lo que yo sea. Y lo que yo tengo que hacer es dejarme amar. Dejarme amar, abrirle las puertas de mi corazón para que Él me pueda amar plenamente. Él me puede amar siempre, pero para que yo reciba ese amor de Él. De manera que estoy invitándolos a todos ustedes. Ya mencioné muchos países de América, todo el continente. ¿Qué tal que todo el continente fuera bañado en esta noche por el amor de Dios? Porque nosotros, que podemos ser 2,000 o 3,000 o los que seamos, le abrimos el corazón y decimos, queremos ser 3,000 canales de amor. No, pues el aguacero de amor que se va a venir sobre todo el continente es grandote porque a través de nosotros, si realmente como fuimos la semana pasada, 2,000 y tantos que estábamos reunidos y luego los que siguieron viendo el programa, 4,000 y tantos, si se abren 4,000 llaves de amor, hagan de cuenta que ustedes están en su casa y abren en el lavamanos, en la ducha, abren la llave y comienza a brotar una corriente de amor. Si llevamos amor a 4,000 hogares, a 4,000 comunidades, si los invitamos a ellos, hay comunidades pequeñas de 5, de 10, de 15, de 20 personas, pero hay comunidades de 40 y de 50 y de 100 y de 200. Si llevamos a toda esa gente de esas comunidades el amor de Dios, si les decimos sonríe, Cristo te ama, sonríe, el Padre te bendice, el Padre te perdona, el Padre es misericordioso contigo. Si le decimos alégrate, tienes un Padre en el cielo que te ama, que está dispuesto a perdonarte y a darte la vida y a llevarte a su casa del reino. Recordemos lo que citaba antes de San Pablo en Romanos 8, al final. ¿Quién me separará del amor que Dios me tiene en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, ni lo futuro, nada, ni las potestades del cielo o lo que sea, nadie me puede separar del amor de Cristo, porque ese es un pegante, de esos pegantes modernos que dicen que nada los separa. Bueno, que nada los puede despegar lo que esos pegantes pegaron, pues así el amor de Cristo nadie lo puede separar. De manera que es
de una manera definitiva. Y luego, imaginémoslo como un mar inmenso, pero tan alto que nada puede estar más alto. Eso está en Efesios 3. Tan profundo que nada puede ser más hondo. Eso lo sabemos de memoria y lo cantamos, pero pensémoslo, vivámoslo. Si nos sentimos pecadores y, bueno, nada, allá está, hasta allá llega el amor de Dios. Y si creemos que por los títulos que tenemos somos algo muy importante, más arriba está el amor de Dios. Y si creemos que por los medios técnicos modernos estamos llegando a América, no, hasta las galaxias y hasta las estrellas está el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar más alto, tan ancho que no puedo estar afuera. ¿Por qué? Porque es mi Padre, porque Él es Padre, ese es su nombre. Entonces, es el amor del Padre, el que es maravilloso. Es que quiero decirle hoy, papá. Es que quiero sentirme con la confianza que un niñito tiene cuando le alza los brazos al papá para que lo cargue. Yo a veces, sobre todo cuando tenemos grandes reuniones, veo a veces que una mamá o un papá trae al niñito pequeño cargado y a veces lo suelta. El muchachito comienza a caminar y si de pronto se cae o encuentra algo que no le gusta, pues mira dónde está la mamá o el papá o dice papá, mamá, y se va corriendo a buscarlos porque él es el que los defiende. Bueno, eso es lo que quiero invitarlos a todos ustedes, hermanos, hermanitos pequeños míos, yo también el más pequeño que ustedes, busquemos los brazos de nuestro Padre. Son unos brazos abiertos, por medio de su Hijo los abrió y los clavaron en una cruz. Los tiene abiertos para todos nosotros. Tiene ese amor de Él rebosante para todos nosotros. Nadie me podrá separar del amor de Dios. Cuando estaba pensando en este seminario y en esta horita de estar con ustedes, alguien me dijo, bueno, vamos a profundizar, vamos a crecer mucho, pero es que basta eso, amor de Dios, eso es como un mar. Si ustedes han ido al mar alguna vez, al Atlántico o al Pacífico, métanse un momentico al agua. ¿Ustedes creen que porque se remojaron en el agua ya conocen todo el mar? No, ahí está el océano inmenso, lleno de tesoros y riquezas. Así es el amor de Dios. Vayan pensando en Él. Es un mar. Y entonces, por más que ustedes buceen, ahí tienen todo el mar de Dios. Eso lo cuentan de un sabio, Newton, que alguna vez estaba en la orilla del mar y vio en la arena de la playa un caracolito, un caracol, una conchita de caracol. Y la tomó y le parecía muy bella y qué linda y en fin. Pero se puso a pensar cuántas conchitas de estas, cuántos peces, cuántas algas, cuántas piedras no habrá en todo este océano. Y yo apenas conozco una cosita, pero en la medida en que me voy adentrando en ese mar de amor, voy conociendo cada vez más lo que es el amor de Dios, que es maravilloso. Yo recuerdo hace muchos años, fui a Puerto Rico y estaba con el padre Tomás Forest, que ya murió y fue un hombre que nos hizo tanto bien en toda América y en el mundo, porque fue presidente de la Oficina Internacional y organizó Evangelización 2000. Él era norteamericano, pues de Estados Unidos, había trabajado en República Dominicana, después estuvo trabajando en Puerto Rico, de ahí fue a Bélgica, estuvo en Roma, bueno, y después murió en Washington. Murió el año pasado, creo.
Y el padre Tomás, estábamos en la playa, y él me dijo, voy a bucear un ratico. Y se fue a bucear. Yo me quedé ahí en la playa, en la primera, bañándome. Y al rato regresó el padre Tomás y traía una piedrita de colores. Y me dijo, mira, cuando estaba buceando por allá lejos, vi esta piedrita en el fondo del mar y la cogí y dije, se la voy a llevar al padre Diego de recuerdo. Y me la trajo. Y yo dije, oiga, esta piedrita desde la creación tal vez estaba allá en el fondo del mar. Nadie la había visto. Y Dios la tenía para mí, como un regalo del padre Tomás. Así yo creo que es Dios con todos nosotros. Tiene un montón de cosas ocultas por todas partes. Piedritas de colores, joyas. Tiene como el tesoro oculto de que hablaba en estos días el Evangelio. Tiene la esmeralda en la joyería que el que la ve dice, pero qué belleza, la perla más preciosa, ¿cuánto vale? Y está dispuesto a venderlo todo para poderla conseguir. Bueno, el Señor nos tiene joyas maravillosas escondidas. El amor de Dios es un mar para que lo conozcamos. Si ustedes están frente al Atlántico o por los lados del Pacífico, si están cerca al Caribe o por los lados del Golfo de México, sepan que el amor de Dios es más grande todavía. Si ustedes están viendo una montaña muy alta, tal vez los picos nevados de los Andes, sepan que el amor de Dios es más alto todavía. Si ustedes están viendo unas flores muy lindas, rosas o tulipanes o, bueno, cualquier claveles muy bellos, sepan que el amor de Dios es más bello todavía. Si ustedes han tenido ocasión de hablar con un hombre muy sabio, que se ha leído todas las bibliotecas del mundo y tiene todos los diplomas y doctorados, sepa que Dios es más sabio todavía. Si ustedes ven un equipo fuerte, un computador, un celular, como ese que no tiene número y que sirve para hablar con Dios, si ustedes se estácian ante unas cámaras de televisión modernas, de esas que son hasta plegables, sepan que eso es nada para Dios. Y sepan que ese Dios sabio, y ese Dios santo, y ese Dios alto, y ese Dios profundo, y ese Dios inmenso, y ese Dios infinito, y ese Dios eterno, es el papá de cada uno de nosotros. Que no tenemos que darle títulos, no tenemos que hacerle todas las genuflexiones del mundo para decirle, Señor Dios omnipotente y eterno, infinito y santo, amable y misericordioso, no, papá. De manera que hoy sea como una lección de humildad. Aprendamos a ser niños, que solo si uno se hace niño, ve el reino de los cielos. De manera que aprendamos a sentirnos hijos de ese Padre y realmente vamos a sentir que Él nos ama, nos bendice, nos perdona y nos llama para que estemos con Él para el cielo. Padre, ¿puedo? Yo quisiera decir una palabra. El Padre Diego ahora nos ha hablado del mar y me hizo recordar una frase del Padre Rafael García Herreros. Él decía que orar es como ir a la playa y dejarse broncear por el amor de Dios. Bueno, que la semana entrante, que los espero a las 6 de la tarde el martes, vengan todos bronceados. Vengan todos bronceados. Si quieren se echan aceite si se sienten quemados para que no se pele mucho la piel, pero que vengan bronceados por el amor de Dios. Invocamos al Padre que nos ama. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando quieran ustedes pueden decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro, que venga tu reino. Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación. Papá, líbranos del mal. Y alguien que consideró a Dios Padre, que hizo que la voluntad de Dios se hiciera en ella como una esclava, fue la Virgen María. Invoquémosla. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que ese Dios, Padre de todos nosotros, sea el que los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para todos, buena noche, que el Señor los bendiga, y dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Y cuéntenle a la gente, es una manera de evangelizar. Si no podemos ir cada uno llevando el Evangelio a todas partes, a menos usando la tecnología, podemos llevar el Evangelio a miles de personas. Vamos a hacer de esta comunidad de comunidades la gran comunidad que llegue a toda América Latina. Buenas noches. Hasta luego.